Vamos a leer la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La palabra de Dios es muy clara. Dice la Escritura, el que peca es porque no ha conocido a Dios. Es sencillo, es claro. La Biblia, que es la verdad, nos dice que si nosotros practicamos el pecado, porque no sabemos quién es Dios. La pregunta es, ¿y quién es Dios? Las personas, en su general, no conocen a Dios. Que si lo conocieran, seguramente con toda certeza, 100%, no se practicaría el pecado. Porque la Biblia no miente. La Biblia es veraz. Y si ahí dice que el que peca es porque no conoce a Dios, es verdad. Es porque no lo conoce. Porque el que sabe quién es Dios lo aprende a respetar. El que sabe qué piensa Dios, cómo se comporta Dios y cómo reacciona Dios ante el pecado, coge respeto y coge temor. Porque la Biblia dice, sea Él vuestro temor. Él. Tanto que la Escritura enseña, ni siquiera teman a los que pueden matar el cuerpo. Solamente hay que temer eso al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que puede decidir. Dice la Biblia, para dónde vamos después de la muerte. Es Él el que decide si nuestra alma se va a perder o se va a salvar. Es Él el que tiene el poder. Solamente Él tiene ese gran poder de decidir algo tan importante como es lo que tiene que ver con la vida después de la muerte. Entonces nosotros tenemos que pensar, si yo soy practicante del pecado, es porque me falta conocer a Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es un Dios que lo podemos conocer a través de la lectura de la palabra. En la Biblia está qué dice Dios, cómo se comporta Dios, cómo reacciona Dios ante ciertos eventos, ante ciertas actitudes y palabras de los seres humanos. Hay que leer la Escritura en su contexto general para poder determinar cómo es Dios. Ahora bien, hoy en día se dice que Dios es amor, y sí es amor, pero se les olvida la otra parte, que Dios es exigente. Le voy a poner un solo caso. Un día Jesús iba caminando, y eso está en la Biblia, y tuvo hambre, y miró un árbol de higos. Se acercó, pero no tenía frutos porque no era tiempo de cosecha. Piense, no era tiempo de cosecha. Pero Jesús dijo, no, usted me tiene que dar a mí frutos aunque no sea tiempo. Y dice que maldijo la higuera y la higuera se secó. Dígame, ¿qué podemos pensar? ¿Cómo es la personalidad de Dios? Exigente. Muchos no entendemos cómo Jesús le va a exigir a una higuera que dé frutos si no era tiempo de cosecha, pero se lo exigió. Mire la personalidad del Señor, Él sí exige. Si no queremos aceptar eso, somos libres de no aceptarlo, pero esa es la verdad. En una ocasión un hombre le dijo al Señor, yo quiero seguirte, pero déjame que vaya y entierre a mi padre. Dijo el Señor, no, deje que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme. Mire la exigencia. Cualquiera de nosotros hubiera podido decir, no, vaya, entierra a su papá primero y ocúpese y después viene, cuando él se ocupe y me sigue. Dijo, no, porque el Señor es exigente. En una ocasión, Dios Padre quiso darse a conocer a su pueblo Israel y le dijo a Moisés, dile a todos que se preparen. Dentro de 3 días me voy a aparecer. Me voy a mostrar con mi gloria, con mi poder, les voy a hablar con mi propia voz. Dígale que en 3 días se guarden del pecado, de esto y aquello, se purifiquen, porque yo voy a descender al monte y voy a dirigirme a ellos. Voy a darles esa bendición. Y todo el pueblo se preparó, 3 días de santificación, se limpiaron, bueno, todos los procesos de limpieza y de pureza espiritual. Cuando llegó el momento y Dios descendió, el lugar temblaba, en su presencia omnipotente comenzó a hablar con voz de trueno, dice la Escritura, una voz fuerte, textualmente dice voz tronante. Y cuando el pueblo de Israel escuchó esa voz, sintieron miedo, literal, temor en sus corazones. Por esa voz tan potente y poderosa. Y le dijeron a Moisés, Moisés, esa voz es muy impresionante. Sigue hablando tú con Dios y tú nos das el mensaje a nosotros. Yo creo que Moisés, especulo yo, que pensó, bueno, pero este pueblo, ¿qué le pasa? No quieren oír la voz de Dios porque es miedo. Pero Dios no lo tomó a mal, sino que Dios dijo, ¿quién diera que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea que yo creo, por deducción a ese texto, de que Dios se puso contento de decir, me tienen miedo, me tienen temor. Y dice, ay, ¿por qué miedo? Es que uno tiene que tener miedo
a las consecuencias de la desobediencia y a las consecuencias de afectar la relación espiritual que uno tenga con Dios. Hoy en día se dice que Dios es amor solamente y eso nos lleva a un conformismo y la gente anda como quiera y la gente vive en su libertinaje por eso, porque no hay temor de Dios, porque creen esa faceta, esa línea nomás del amor de Dios, aunque sí es amor, que porque envió a su Hijo Jesucristo de tal manera nos ama, sí nos ama, pero Dios también es estricto en cuanto a las consecuencias del pecado. Y pensemos en esto. Quiero terminar con esta parte. No es necesario, no es suficiente, perdón, con uno decirle al Señor, Señor, perdóname. Así usted toda la noche se arrodille y llore diciendo, Señor, perdóname. No es suficiente. Se necesita la sangre de Jesucristo para ser perdonado, el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces mira la exigencia de Dios para poder perdonar a la humanidad. Está diciendo, yo no te voy a perdonar por tus lágrimas, ni te voy a perdonar porque tú me pides perdón toda una noche, porque haces un ayuno de 40 días pidiéndome perdón. No es suficiente para mí, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Tú tienes que morir porque me ofendiste, tú tienes que morir porque la paga del pecado es la muerte. Tienes que morir porque has desobedecido mis mandamientos. Pero que hizo Cristo, murió por nosotros para redimirnos. Mire las exigencias de Dios. Exige un sacrificio en la cruz para poder perdonarnos. Entonces, no es algo que podemos hacer a la ligera. Pecar es algo delicado y la gente no sabe. La humanidad no sabe lo delicado que es pecar, lo grave que es pecar ante la presencia de Dios. Es tan delicado que Dios, al ver la situación de que la gente en pecado, dijo, pues que esto es un problema grandísimo y la única solución es enviar a mi hijo a que mueran por ello. No hay más que hacer para que pueda haber provisión de perdón. Entonces uno llega por pecados que tú tengas, amigos, no importa. Tú llegas y te arrodillas ahora y le dices a Dios que le perdone en el nombre de Jesucristo y Él te perdona. Si es un arrepentimiento genuino, no importa el pecado que hayas cometido, si hoy decides cambiar, si hoy decides entregar tu vida al Señor, o si eres cristiano y andas mal con Dios y quieres renovar tus votos y quieres arreglar con Dios, ahí está el sacrificio de Cristo. Ahí está la sangre de Jesús para limpiar, porque el apóstol Juan dijo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entendiendo todo esto, que es parte de la personalidad de Dios, porque hay mucha más información en la Biblia, podemos concluir que con Dios no se juega, que Dios es un Dios de respeto. Dios no es un Dios que uno puede burlarse de Él y hacer lo que quiere y vivir de cualquier manera, que porque estoy joven, que porque estoy sano y yo vivo toda la vida como yo quiera y cuando ya esté para morirme en un lecho, en una cama y comienza a sentir como que me va a morir, ahí sí, Señor, perdóname. Y vamos a creer que Dios se va a dejar burlar de esa manera y venga, hijito mío, te perdono todo así. Que si de pronto sigue viviendo y le da más vida y más salud, sigue en lo mismo. Dios no es un Dios por el cual nosotros podemos burlarnos. Es un Dios de respeto. Por eso reitero el texto que leímos al principio. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque el otro texto que no leímos, que está más adelantico, dice, porque el que es nacido de Dios no puede pecar. Porque cuando uno conoce a Dios, hay un cambio. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno realmente sabe quién es Dios, y uno comienza a estudiar la palabra y comienza a saber de las opiniones de Dios, de lo que Dios es en su ser interior, uno cambia, porque uno sabe con quién, perdona la expresión, con quién se está metiendo, con quién está tratando. Y no es una relación que uno puede evadir, que es que yo estoy aparte de Dios, no, porque Dios nos hizo a nosotros y tenemos que darle cuenta. Que queramos o no queramos, nos toca dar cuenta. Creamos en Él o no creamos, tenemos que dar cuenta. No es cuestión de que yo decido querer tener una relación con Él, no, es que la tenemos desde que nacimos, porque Él nos creó. Y Jesús dijo, hasta por una palabra ociosa tendrán que dar cuenta. Por todo, según sean sus obras, habrá la recompensa, según dice la palabra del Señor. Que Dios los bendiga a todos en esta hora.